mañana sería ya nuestra última clase, puesto que la siguiente semana ustedes ya deberían de estar enviando lo que es su trabajo final como proyecto, ya como si fuera el examen, ¿no? La clase pasada. Bien, entonces nos hace falta obviamente ver dos temas para hoy y para mañana. Hoy son las invenciones de los trabajadores y comenzaremos con el capítulo de las mujeres y mañana lo que es respecto de los menores. Bien, es importante que sepan que ya tienen en el correo, así como en el mismo Facebook, lo que es su trabajo final, para que si tienen alguna duda de cómo realizarlo me pregunten. Estoy tratando de estar conectada todo el tiempo en Facebook para ver todas las dudas que tengan y los comentarios, contestárselos. Entonces, por favor, sin dudar, cualquier duda, háganmelo saber para ayudarles. Si no, igual el método que usamos al principio, decirle a Capilla y Capilla que me escriba en el WhatsApp, ¿no? Si ven que no les contesto rápido en Facebook. Bueno, también es importante que sepan que hasta el día 25 recibo tareas atrasadas. Realmente es un grupo muy bueno, son muy pocas personas las que, de hecho, ayer ya me escribió alguien para decirme cuáles son los trabajos pendientes y son realmente 2, 3 personas. Tengo dudas si está conectado Méndez Vallejo, que él no había podido mandar el correo, porque no tengo registrados los últimos ejercicios que les dejé. ¿Sí? Bien. Entonces, esos creo eran los comerciales que les iba a dar al principio. Bueno, ya el último capítulo, el quinto capítulo de este título que estamos trabajando, ya es el de invenciones de los trabajadores. Bien, ¿por qué hay un capítulo en específico de invención de trabajadores dentro de la Ley Federal del Trabajo si no estamos hablando de propiedad intelectual? Bueno, porque por lo general las invenciones de los trabajadores van a suceder o van a ocurrir dentro de una fuente de empleo que no es de su propiedad, ¿verdad? Entonces es por eso que existe este capítulo. Dice, a partir del artículo 163, que de hecho es el único que nos habla de esta parte, nos menciona que la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa se regirá por las normas siguientes. Bien, es lo que les decía. Existe una invención. Dentro de una empresa se van a tomar 3 reglas que nos menciona el artículo en sus 3 fracciones. La primera de ellas, el inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. Es decir, aunque yo sea trabajador y la invención sea dentro de la empresa, va a quedar a mi nombre. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de esta la propiedad de la invención y el derecho de la explotación de la patente corresponderán al patrón. ¿Ok? Si mi trabajo justo es eso, de dedicarme a inventar, de dedicarme a perfeccionar patentes, de dedicarme a perfeccionar métodos o lo que sea, si para eso me contratan, obviamente es para eso que el patrón me paga un salario, pues obviamente va a quedar a nombre de la empresa o del patrón esta invención. ¿Sí? Siempre tenemos la diferencia, ¿verdad? El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria que se fijará por convenio entre las partes o por el tribunal cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarde proporción con el salario percibido por el inventor. Yo invento una patente. Vamos a pensar ahorita en estos tiempos que estamos. Inventé la vacuna que ojalá sea pronto, la del COVID. Obviamente la empresa que está haciendo la invención va a ser dueña de la patente y va a ser dueña del descubrimiento. Bien, pero el empleado va a recibir una compensación económica si su salario no es lo suficientemente grande o no es, la percepción no es mucha para que se compense la invención que está realizando y con esa compensación, pues obviamente el trabajador se le reconozca la parte de esta invención. ¿Entendemos la diferencia entre la fracción 1 y 2? La fracción 1 nos habla de un trabajador que no está dedicado justo al departamento de investigación, de invención, de perfecciones.
sino que el trabajador descubrió algo, no por casualidad, quizás él mismo lo estaba llevando a cabo, pero su trabajo no es ese en específico, ¿no? Entonces ahí sí se le va a dar reconocimiento al trabajador y él va a ser dueño de esa invención. En la segunda forma es que el trabajador justo se dedique o su cargo sea investigar, perfeccionar, que para eso se le haya contratado, entonces ahí sí el reconocimiento del descubrimiento va a ser para la empresa. ¿Sí? Bien. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención. ¿Sí? Y con ello de las correspondientes patentes. Bueno, es lo que nos habla, por eso es importante este capítulo de invenciones de los trabajadores en la Ley Federal del Trabajo, aunque se tiene que regir directamente también por la propiedad intelectual, pues estas son las normas y bases que menciona la Ley Federal del Trabajo para el momento de registrar alguna patente, ¿ok? Entonces se tienen que tomar en cuenta y tienen que trabajar en conjunto ambas leyes. Bueno, si no hay dudas acerca de esto, que creo que no, vamos a pasar al trabajo de las mujeres. Bien, quien tenga el tiempo suficiente, no sé cómo anden con sus demás unidades de aprendizaje, con las demás clases, pero si tienen tiempo suficiente, me gustaría que le dieran una vistita a lo que viene tanto para el trabajo de las mujeres como el trabajo de los menores. Me gustaría que trataran pues de leer lo que dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Existen infinidad de tratados en los que México ha firmado para el respeto al trabajo de las mujeres, así como el respeto de los trabajos de los menores. Bien, ambos capítulos han sufrido diferentes reformas. El de los menores también ha sufrido reformas. De hecho, en el 2015 hubo una reforma importante para el capítulo de los menores, y esos son los últimos dos temas que vamos a ver. Bien, existen dos equipos que les toca hacer su trabajo respecto de eso, entonces aprovechen la clase para cualquier duda de la exposición. Bien, importante, ¿por qué existe un capítulo de mujeres? Porque a pesar de ser iguales y que existe una igualdad entre hombres y mujeres, existe una condición que es el embarazo, que nos hace diferentes a los hombres. Entonces, esta es la razón por la que existe un capítulo especial del trabajo de las mujeres, porque obviamente el trabajo de las mujeres tiende a cambiar en la situación de un estado de embarazo. Bien, importante, no quiere decir que se nos tengan que tratar diferente, que se nos tengan que tratar delicado, porque no exista una igualdad entre hombres y mujeres. No, si nuestra condición de naturaleza al momento de estar embarazadas nos hace distintas. Esa es la razón por la que existe este capítulo. Bien, también existe porque no había en su momento una igualdad reconocida entre hombres y mujeres. Acuérdense que no existía derechos a la mujer en cuanto al trabajo, se les pagaba diferentes en cuanto a un hombre, trabajaban las mismas jornadas o menores jornadas con un salario súper inferior al de los hombres. Entonces es la razón por la que existe este capítulo. Bien, entonces lo primerito que nos habla el capítulo, que es el título quinto, trabajo de las mujeres, perdón, no es capítulo, lo primerito que nos habla es que somos iguales las mujeres ante los hombres y gozamos de los mismos derechos que los hombres. Bien, dice tal cual el 164, las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. No solamente nos está hablando de derechos, sino también de obligaciones. Bien, ¿qué sería una obligación derivada del derecho del trabajo? Pues todas las obligaciones que ya vimos como trabajadores también nos aplican a las mujeres. El hecho de no hostigar, el hecho de no acosar, porque las mujeres también pueden ser acosadoras, el hecho de tener que pagar impuestos, el hecho de tener que trabajar bajo una subordinación de un patrón, todas esas cuestiones de obligación no nos hacen que nos estén violando nuestros derechos de persona como mujeres. Entonces, por eso habla de tener los mismos derechos como persona, pero también tener los mismos derechos y obligaciones como persona, hombres y mujeres. Bien, es lo que nos habla. Y se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades.
Bien. Igualdad de trato es gano lo mismo, o sea, trabajo igual, salario igual. ¿Sí? Bien. Igualdad de oportunidades, como ya lo vimos en las clases pasadas, que el hecho de que exista una vacante o que exista una posibilidad de un ascenso, es que sea igual el que pueda ascender un hombre o una mujer. ¿Sí? Entonces, esas son las cuestiones que nos marca como primordial para proteger el derecho de las mujeres. Bueno, otra cuestión que nos marca, las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad, que era lo que les decía. Realmente, si nos pusiéramos a hablar de un capítulo en específico de las mujeres, la misma ley estaría siendo distinta y haciendo una diferencia entre hombres y mujeres. Y al final de cuentas, pues somos iguales ante cualquier trabajo, ¿no? Tendríamos la misma capacidad. Tendríamos la misma capacidad como personas, ¿no? Bien. Bueno, no sé si me escuchen bien o no. Me dicen, porque me puse el micrófono acá abajo. Está aquí en el escritorio. Me avisan si me escuchan bien o no, sino para ponerme los audífonos. Bueno, entonces, cuando hablamos entonces de maternidad, tenemos que pensar ya obviamente en una persona que está embarazada, en una mujer que está en un estado de gravidez. Esta situación lo vamos a hacer, más bien se va a mostrar para proteger a la mujer en este estado durante el desempeño de su trabajo y así como para otorgarle la incapacidad necesaria para el hecho de proteger el periodo prenatal y postnatal. Bien. Otra de las situaciones es que este capítulo también nos habla de protección a las mujeres que si bien no van a ser madres, vía natural que puedan adoptar a un hijo. Entonces, este capítulo también nos habla de ese derecho que se tiene a una incapacidad por maternidad, aunque sea por adopción. ¿Sí? Bien, entonces es importante que sepamos que esta es la cuestión por la que existe este capítulo. Bien, cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o del producto, o sea, así dice la ley, yo no, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra prejuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, en trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. Bien. Voy a pensar que mi trabajo es en un horario nocturno. ¿Qué es lo que yo como empresa tendría qué es lo que yo como empresa tendría que hacer para no dañar o no violentar derechos de la mujer en estado de gestación, a pesar de que sea, ¿cómo se dice? Mi horario sea nocturno. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Como patrón, tengo que modificarle su horario. Sería una de mis obligaciones, porque yo tengo que cumplir con lo que este capítulo me dice, que es proteger el estado y la gestación del bebé. No puedo decir producto, no me gusta. Bueno, entonces, esa es la parte como patrón que me corresponde. Y yo como mujer, obviamente, dará a conocer en mi estado de gestación para que se modifiquen mis condiciones de trabajo. Obviamente sí que me perjudique en salario y en prestaciones. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces eso es una de las obligaciones que tengo como patrón, modificar si se pone en peligro la vida del bebé, si se pone en peligro la situación del embarazo para la mujer. Entonces, esa es una de las obligaciones que tengo como patrón. Bien. Son labores peligrosas e insalubres para efectos de este capítulo de la maternidad, las que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta o por la composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación o del producto. Bien, que se pueda considerar que corre en peligro mi vida, bueno, mi vida no, más bien mi estado de embarazo.
porque obviamente si llevo a cabo un trabajo insalubre, pues se supone que el patrón tiene la obligación de proteger esa área, ¿no? A darme el equipo necesario. Sin embargo, pues obviamente mi estado de gestación me va a hacer que tenga que cuidarme, no solo por mí, sino por mi estado en el que estoy. Entonces, es importante que se considere pues esta situación y modificar. No voy a despedir a la persona, vuelvo a decir, tengo que reubicarla en horario, en puesto, para que pueda seguir continuando con sus labores. De hecho, existe por parte de la OIT, como les decía, así como en conjunto con los derechos humanos, que el solo hecho de despedir a una persona, independientemente que sea justificable o no, en estado de gestación, puede darse que efectivamente es un despido injustificado y que obviamente el patrón tenga que pagar por esa cuestión. Entonces, es importante proteger mucho el derecho de las mujeres en estado de gestación. Por ejemplo, otra de las cosas que está prohibida cuando hablamos los primeros artículos de la ley, no se te puede condicionar. ¿Se acuerdan que dijimos en algún momento que no te pueden poner un letrero de cuando se busca trabajo de que no sea católico, mujeres de 18 a 22 años, no sé, que no se pueda poner eso, y el hecho de poner también en una contratación que no estén embarazadas o condicionar la contratación a un examen médico para demostrar que no estás en estado de embarazo, pues obviamente eso es una cuestión de discriminación que se puede denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos. Se puede presentar su queja por discriminación. Bien. Otra cuestión es que en caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, que es en la que estamos, conforme a las disposiciones aplicables, no podrán utilizarse el trabajo de las mujeres en periodo de gestación o de lactancia. Bien, en todos los centros de trabajo existen prioridades de personas que no tienen obligación de presentarse a laborar, entre ellas las embarazadas en este momento de contingencia sanitaria. Ellas no tendrían por qué presentarse por su condición, ¿sí? Entonces, y el patrón tendría que pagarle su salario, ¿sí? Porque la misma ley lo está estableciendo, que no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derecho. ¿Ok? Bien, cuando con motivo de la declaración de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores, que es en la situación en la que estamos, que existen centros de trabajo que no pueden estar abiertos, a las mujeres en periodo de gestación o de lactancia les será aplicable lo dispuesto en el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Bien, quien ya haya leído, que no estemos en colectivo, el 429, que es la cuestión de la suspensión de la relación de trabajo de manera colectiva, se dará cuenta cómo existe el pago de salario. ¿Sí? A ver si me estoy yendo a la ley. Según yo ya lo tenía apartado, para no tardarme. 429. Bien. El 429 en su fracción 4 nos dice: si se trata de la fracción séptima, el patrón no requerirá aprobación o su autorización del tribunal. Es decir, ya está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. ¿Ok? Entonces, se tiene que aplicar al derecho colectivo, o sea, lo que se va a aplicar a la colectividad, también en el caso de las mujeres embarazadas. Bien. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. Estos, obviamente, nos habla de los derechos que vamos adquiriendo las mujeres, y primeramente pues obviamente es en cuestión del embarazo. Las mujeres durante el periodo de embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud. Si yo soy estribadora, pues obviamente mi puesto ya no lo voy a poder desempeñar igual. Se regresa a lo mismo que nos dicen los dos artículos precedentes, de que hay que cuidar esta situación. Bien. Levantar, miren, dice la ley que levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo, que actúen o puedan alterar un estado psíquico y nervioso. Bien.
disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. Esto es lo que conocemos como la incapacidad por maternidad. Hay 6 semanas previas al momento del parto y 6 semanas posteriores al parto. Bien, aquí se hizo una reforma. Antes, tus 6 semanas te tenías que ir con tus 6 semanas antes a la fecha probable de parto y obviamente gozar posteriormente tus otras 6 semanas. Bien, si yo me iba mis 6 semanas antes, pero se adelantaba mi parto, pues perdía las semanas, por decirlo, son 6 semanas. Pero se me adelantó mi embarazo un mes, se me adelantó el parto un mes, entonces solamente disfrutaré 2 semanas prenatales, las otras 4 las pierdo. ¿Sí me explico? Entonces la ley hizo una modificación a esto, pero siempre y cuando estés, el doctor, tu médico, te indique que puedes quedarte tu trabajo para poder gozar de esas semanas posteriormente al parto. Entonces, dice el artículo, a solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social, es decir, del médico tratante en el IMSS, porque es el que al final de cuentas va a otorgar la incapacidad al patrón. En su caso del servicio de salud que otorga al patrón, tomando en cuenta la opinión de él y de la naturaleza del trabajo que desempeñe, obviamente la trabajadora, se podrá transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto para después del mismo. Bien, así muchas mujeres, si se tienen con la capacidad, ya sea de salud y por la capacidad de desempeñar el trabajo, pueden solicitar, solamente la ley obliga a descansar 2 semanas previas a la situación del parto y después acumular las otras 4 semanas para posterior al parto. Y eso es lo que comúnmente ahorita ya se hace más, porque las mujeres prefieren quedarse más tiempo en casa con el bebé a disfrutar sus periodos de lactancia. Bien. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médicas hospitalarias, el descanso podrá ser hasta de 8 semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. Si el bebé nace con alguna cuestión de enfermedad, pues obviamente esta incapacidad por maternidad se puede extender hasta 8 semanas. Obviamente se tiene que acreditar igual de la misma manera que el certificado médico del padecimiento y la necesidad que se tenga de hacer estos cambios. Bien, en caso de adopción, lo que les decía, eso también es una reforma que se hizo hace poquito, no recuerdo si es en la del 2012 o en el 2015, pero se hizo esto, que en caso de adopción de un infante se disfrutará de un descanso de 6 semanas con goce de sueldo posterior al día en que lo reciben. Esto es como si se va a contar como si fuera el mismo parto. Yo recibo al bebé en adopción y tengo 6 semanas para disfrutar de mi periodo de incapacidad por maternidad. Bien, los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o el parto. Esto es en el caso de que no sea el bebé, sino que sea la mamá la que tenga alguna imposibilidad o que haya sucedido algo durante el parto que le imposibilite el trabajo, ¿no? El periodo de lactancia tiene un término máximo de 6 meses. El patrón tiene la obligación de dar tiempo para la lactancia. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando los centros de trabajo están lejos? ¿Qué es lo que pasa cuando yo no puedo ir a mi casa a llevar a cabo esta media hora? Porque tengo que dar, la ley nos habla de 2 medias horas que se tienen que dar durante las 8 horas para llevar a cabo este proceso de lactancia. Bien, por lo general lo que sucede es que entras o 1 hora tarde o sales 1 hora temprano para que se cumpla esa hora que el patrón te está dando para llevar a cabo la lactancia. Bien, entonces, y esto ocurre y estas modificaciones se hacen y se quedan establecidas con el patrón cuando tu centro de trabajo está lejos, cuando no te permite la misma situación en la que te encuentras acudir e ir y venir a llevar a cabo tu proceso de lactancia.
Existe la obligación de que en los centros de trabajo existan lugares como lactarios a efecto de que se cumpla esta disposición, que te puedan llevar al bebé y en esa media hora descanses y lleves a cabo tu proceso de lactancia. Bien, esta media hora no tiene que ver con el mismo descanso que tienes como trabajador, ¿sí? O sea, se acumulan la media hora de descanso más los periodos de lactancia, porque esos periodos de lactancia pues obviamente están dedicados a la lactancia y la otra media hora que te tienen que dar de descanso pues es para tu descanso. Bien. En el periodo de lactancia, obviamente les decía que tiene que haber un lactario, no es obligatorio de la trabajadora utilizarlo, ella se podrá acomodar a los beneficios de su hijo, y obviamente pues tomando en consideración pues que somos una ciudad muy grande como para que se pueda estar trayendo pues para cumplir con este periodo. Bien, durante los periodos de descanso a que se refiere la fracción segunda, que es la incapacidad por maternidad, se percibirá su salario íntegro. El IMSS es el que te lo tiene que pagar, se te va a pagar la incapacidad mediante el IMSS. Para eso uno paga sus aportaciones. Y en los casos de prórroga mencionadas en la fracción 3, en el caso de que se prorrogue porque la mamá después del parto tiene alguna dificultad y la incapacidad se prorrogue, el pago de este salario va a ser del 50%. Es decir, me van a pagar mis semanas de incapacidad por maternidad al 100%. Terminándose el periodo de incapacidad por maternidad, si sigo en un problema de salud, se va a prorrogar la incapacidad, pero ya no será una incapacidad por maternidad, ya obviamente cambia el proceso, aunque es derivado de un parto, pues ya no es incapacidad por el periodo de maternidad que la ley me obliga. Lo que tengo que hacer es, se me va a otorgar otro tipo de incapacidad y ahí sí ya no se me paga al 100%, se paga hasta un 50%, y la ley nos dice que esto por un periodo no mayor de 60 días. ¿Ok? Bueno, al regresar al puesto que desempeñaba siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto. Bien. Yo me voy por incapacidad por maternidad. Cuando regrese el patrón tiene la obligación de conservar mi espacio de trabajo, mi puesto y obviamente mis condiciones tal cual, ¿no? Se me respeta mi antigüedad, se me respeta mi pago de salario, etcétera, etcétera. Y cuando regrese tendría la obligación del patrón de conservarlo. Bien, ¿cuándo no se me va a conservar esto? Cuando haya ocurrido después del parto un año. Si yo regreso después de un año, pues obviamente ya aquí las condiciones se van a modificar. Ya no sería lo mismo. Bien. ¿Se acuerdan cuando vimos la suspensión de las relaciones de trabajo? Bueno, aquí esta es una forma de suspender la relación de trabajo cuando se da una incapacidad por maternidad. Bien, ¿se acuerdan cuando vimos duración de las relaciones de trabajo y que hablamos de los contratos por tiempo determinado? Justo aquí es donde se puede dar un contrato por tiempo determinado. Es la parte más usada de contratos por tiempos determinados cuando cubres incapacidades por maternidad, incapacidades por enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿se fijan? Todo lo de la ley se va relacionando capítulo con capítulo, se va a ir relacionando hasta entender y comprender por qué existe una duración de las relaciones de trabajo, por qué existe un capítulo de suspensión de las relaciones de trabajo, ¿sí? Bien, bueno. Y como les decía, obviamente se tiene que computar los derechos de antigüedad. Existe una modificación a la ley ahora en el 2019, dice: los padres o madres de menores diagnosticados con cualquier tipo de cáncer gozarán de la licencia que se refiere al artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social en los términos referidos, con la intención de acompañar a los mencionados pacientes en sus correspondientes tratamientos médicos. Bien, a ver, una pregunta. Maestra, ¿qué pasa si debido al embarazo sabemos que hormonalmente están en un poco desubicadas, por decir algo? A ver, los embarazos no nos desubican.
por decir algo, y mientras en el trabajo comete arbitrariedades, delitos y genera un ambiente de trabajo. Su pregunta me parece un poco discriminatoria. No se le puede correr, fue lo primero que dije, no sé si llegó tarde a la clase, pero su pregunta es muy discriminante. No se le puede despedir a nadie que esté embarazada, fue lo primero que comencé, no sé, lo vuelvo a repetir, no sé a qué hora se conectó a la clase. ¿Y después de nacer el bebé se le puede correr? No, tampoco. Y menos por esta situación que me está preguntando. Claro, después de que nació el bebé regresó, pero en cuanto regrese a despedirla, la estás despidiendo por lo mismo, por el hecho de tener un hijo. Justo esta idea es la que los hace a los patrones correr mujeres embarazadas, porque creen que no pueden realizar un trabajo tal cual. Y hormonalmente, pues somos hormonales toda la vida las mujeres. Así es que creo que el periodo de maternidad no nos hace diferentes a nadie y nos tendrían que conservar nuestro derecho de trabajo. Bien. Bueno, el artículo 170 bis les comentaba, esta reforma se da en el 2019 respecto de los problemas que hay de niños enfermos de cáncer. Entonces se les da una incapacidad en el periodo de los tratamientos de los hijos. Nada más es importante que sepan que solamente se va a dar a uno de los padres, o se da a papá o se da a mamá, esto conforme a lo que dice la ley del IMSS, no a los dos padres, siempre se le va a dar el periodo a uno solo de los papás, ya sea a la mamá o al papá, ¿no? Esto, esto es así, ¿no? Bien. Bueno. ¿Qué otro derecho se adquiere en la cuestión de la maternidad? Pues bueno, es un derecho a guardería, ¿no? Las guarderías obviamente nacen por esta necesidad de que las mujeres puedan trabajar, en que las mujeres puedan desempeñar sus carreras, en que las mujeres puedan sentirse profesionistas, ¿no? Entonces, las mujeres tienen este derecho de adquirir una guardería, servicios de guardería infantil que son prestadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Bien. ¿Cómo se va a dar estas bases para la guardería? Pues obviamente se van a dar conforme a lo que la misma ley del Seguro Social establezca. Lo único que nosotros sabemos conforme a la Ley Federal del Trabajo es que yo adquiero ese derecho como madre trabajadora a tener oportunidad de dejar a mi hijo en una guardería mientras desempeño mi trabajo y me desempeño laboralmente hablando, ¿no? Bueno. En los establecimientos donde la mayoría del personal sean mujeres y que estén obviamente en estado de gestación, pues obviamente se tienen que implementar el bastante número de sillas para que se dé un periodo de descanso y que pueda haber que estén a disposición pues de las mujeres esta situación. Sí, Roberto, no se disculpe, justamente eso es lo que sucede en la realidad y como yo siempre les he dicho en clase, las leyes están muy bonitas, pero son las más violadas o menos cumplidas en México. Los derechos de los trabajadores en México son suficientes, son muy bonitos los derechos del trabajo, pero desgraciadamente son los menos cumplidos. No considero, pues no lo conozco, no puedo decir si su comentario fue discriminatorio o no, pero justo la situación que me preguntó es discriminatoria. Entonces, ¿sí sucede en la vida real? Sí, sucede en la vida real porque desgraciadamente existen muchos hombres o hasta mismas mujeres que consideran que una mujer no puede ser productiva estando embarazada o ya teniendo hijos. Entonces, esas son las cuestiones que debemos de cambiar y esas son las cuestiones que cuando sean abogados y representen a una empresa, les tienen que explicar que es discriminación y que esta discriminación les puede costar muy caro porque tendrían que indemnizar a la trabajadora y aparte podrían atender una queja ante derechos humanos, ¿no? Y con esto puede llegar una inspección de seguro social, puede llegar una inspección del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es importante justamente porque desgraciadamente en México existe esta cuestión de desigualdad
¿sí? Hacer entender a los patrones, compañeros de trabajo, hombres o mujeres, porque la discriminación a veces es igual entre el mismo género, no hacerla, ¿sí? Bien, esa es la recomendación que se tendría que hacer como abogado que van a llegar a ser, y si se van a dedicar a la cuestión del derecho del trabajo, es lo que ustedes tienen que recomendar. Tienen que recomendar que no exista esta parte de discriminación ni para la contratación, ni para el desempeño, ni mucho menos para el regreso. Claro, los, los patrones, ¿qué es lo que piensan? Bueno, que les va a hacer perder dinero, el tiempo en el que estén en un periodo de incapacidad, que tendrían que capacitar a otra persona para ocupar el cargo que está ocupando esta persona que se va a ir por un periodo de incapacidad. Los patrones creen que es una pérdida de tiempo, de dinero, de inversión, ¿no? En todo el contexto. Sin embargo, pues es una condición natural y es un derecho que tenemos como mujeres y como que tenemos como derecho en familia, de la maternidad, ya sea por adopción, ya sea de forma natural. Bien, entonces, sí es muy importante porque es la parte en la que más se discrimina justamente a las mujeres. Aparte del acoso, pues, que existe. Pero la parte de la maternidad es la que por eso se protege tanto, porque es la que lleva a cabo más despidos injustificados. Entonces, ustedes cuando lleguen a ser abogados y que sean asesores de una empresa en materia laboral, tienen que cuidar mucho este capítulo para que no se violenten todos estos derechos, ¿no? Y obviamente no le cuesta el patrón. No, realmente si lo vemos en un plano normal, pues al patrón no le va a costar nada porque es el IMSS el que le va a pagar al 100% el salario. Sí hay unas reglas que tienes que tener el número de semanas cotizadas, 52 semanas cotizadas, que es un año, para que se te pague al 100%. Si no se te paga al 100% por el IMSS, el patrón tendría que pagar el otro porcentaje. Es por eso que a veces en las contrataciones te pide que no estés embarazada, pero también es una discriminación, porque al final de cuentas yo puedo llevar a cabo mi trabajo a pesar de estar embarazada. ¿Cuáles son los trabajos que no puedo llevar a cabo? Los que la misma ley me menciona, que son los que son insalubres o que ponen en riesgo tanto la vida de la mujer como del producto, como lo dice la misma ley, ¿sí? Bien. Entonces, esa es la cuestión que se busca, pues, que no se lleve a cabo la discriminación. Por eso existe, desgraciadamente. No tendría que existir este capítulo. Y como lo dice la ley, el primer artículo, obviamente habla de la igualdad, ¿no? De la igualdad sustantiva, nos lo menciona. Pero después nos menciona la misma ley que este capítulo es única y exclusivamente por lo que nos hacen diferentes hombres y mujeres, que es la situación de un embarazo. Bien. No sé si tengan alguna duda, chicos. ¿No? Bueno. Veo que se conectó mucha gente de semiescolarizado. Está perfecto. Les iba a compartir el video de todos modos. Pero está perfecto que lo vean en vivo. Por si tienen dudas, las puedan escribir. Bien. Este comercial es para los de individual de presencial. Por los que no estaban conectados al principio. Bien. Méndez Vallejo sí está conectado. Tengo con sus trabajos y pudo enviarlos vía correo. No los tengo registrados los últimos 2 de los ejercicios. Bien. Y les había comentado de unos ejercicios para poder sacar la prima de antigüedad, que la clase pasada al final quedamos en las dudas de un compañero, no recuerdo ahorita quién, de cómo sacar la cuestión de la antigüedad. Bien, les voy a poner un solo ejercicio en Facebook ahorita que terminemos la clase. Solamente es uno para que no se entretengan mucho en hacerlo, para no distraerlos sobre su trabajo final que van a presentar. Entonces, pero sí me gustaría que obviamente lo vieran y, como les he dicho, siempre lo hagan ustedes solos a conciencia, porque se trata de aprender, no de copiar. Y ya sea que me manden la respuesta por correo o por Facebook para anotarles la participación. Esto, pues, que sea más tardar el viernes, porque yo ya estoy en periodo de evaluación y ya yo necesito tener terminado todo para el 28
darles ya calificación y subirlas al CIAU. Entonces, eso es importante. No sé si tengan alguna duda de esto. Me gustaría empezar lo de trabajo de menores hasta mañana, a pesar de que hay tiempo, pues me gustaría comenzar hasta mañana para no distraernos. Y como también les comenté, de la Organización Internacional del Trabajo, hay que tratar de leer, si pueden, si tienen el tiempo, o ya ahora que se termina el semestre, si les da el tiempo y les gustaría aprender más acerca de estas reglas, acerca de las mujeres. En la Organización Internacional del Trabajo vienen todos estos tratados que al final de cuentas son los que han obligado a México a modificar y hacer reformas, ¿no?, a la ley. Bien, como no veo que nadie más me pregunte algo, dudas de todo tipo, de presencial, de la clase cualquiera, pero de presencial, dudas acerca del trabajo, dudas acerca de la evaluación, algo, jóvenes. Bueno, me espero unos minutitos y si no finalizo la sesión. Mañana, para que estén familiarizados, hay que leer el título 5 bis, que es el trabajo de los menores.